Muy buenos días. Espero estéis disfrutando una buena semana en compañía del Señor y con vuestros corazones atentos para lo que su palabra tenga para nosotros hoy a través de su Espíritu. Nuestra lectura está en Filipenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8 al 11. Dice lo siguiente: y más aún, ciertamente todas las cosas las considero pérdida por el privilegio de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he perdido todo esto y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por medio de la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Y así, conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de los muertos. Hemos estado hablando esta semana de la necesidad de quitar la basura de nuestra vida. Pablo había vivido aferrado a un montón de cosas que él en su esfuerzo personal había logrado, con las que pretendía complacer a Dios. Pero un día el Señor Jesucristo resplandeció. Lo hizo precisamente cuando él iba camino a Damasco a detener a los cristianos que se encontraban en aquella ciudad. Toda su vida cambió, fue transformada a partir de ese momento. Y lo que tenemos hoy delante de nosotros es el testimonio de un hombre transformado. A partir de ese momento, su vida cambiaría completamente. De un hombre centrado en sí mismo, pasó a ser un hombre centrado en Cristo. Y lo que él está haciendo es evaluar su vida pasada, su herencia y sus logros. Pero ahora hablará de su nueva fuente de justicia y cuál es el banco donde tiene depositado los valores en su vida de cristiano. El verso 8 nos habla de su visión del pasado. Él está estimando, desde este pensamiento de una mente sencilla, él está recordando con términos fuertemente negativos. Para él, todo era una pérdida total. Toda su herencia y sus logros eran nada más que basura. No que estas cosas fueran malas en sí, pero eran un obstáculo en su relación personal con Dios. Y todo su marco de referencia se alteró cuando él se encontró con Cristo. Su forma de pensar, su forma de vivir quedó radicalmente transformada. Habiéndose vestido con el orgullo de sus logros personales, ahora estaba desnudo y espiritualmente en bancarrota. Al evaluarse ante Dios, su dueño y Señor, se vio completamente perdido, pero rodeado de una nueva justicia y una experiencia tan preciosa al conocer a Cristo, que estuvo dispuesto a entregarlo todo: ciudadanía, posición, amigos, posesiones. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y entonces, él enumera las ganancias. Y aquí tenemos que recordar las palabras de Jean Elliot, aquel misionero que murió muy joven, asesinado por los Aucas. Él dijo: no es ningún tonto el que da aquello que no puede ganar para ganar aquello que no puede perder. Y esto es lo que Pablo experimentó. Perdió su religión y su reputación, pero ganó mucho más de lo que perdió. Encontró una nueva fuente de justicia. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, él lo resume de una manera magistral y dice:
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Todo lo que Pablo tenía eran ritos, logros personales, pero en realidad sin significado alguno. Su vasto conocimiento de la ley solo le servía para mostrarle cuán pecador era. Y al reconocer su vacío, se le acredita la justicia divina en su cuenta vacía y se le da un nuevo vestido con la justicia atribuida de Cristo. Aquello lo cambió todo, dentro y todo alrededor de él. Y es entonces que él comienza a describir las nuevas metas de su vida. Ahora conocer a Cristo era una experiencia continua. Él desea llegar a ser como Cristo en todo. En vez de ser arrastrado por la confianza en la carne, la pasión que lo consumía era dedicar los años que le quedaban en la tierra a conocer más íntimamente a Cristo. Sacar de su resurrección mayor poder, participar de sus sufrimientos más personalmente y ser conformado a su imagen más completamente. Sus sueños de lograrlo por sí mismo se estrellan contra la roca de Jesucristo. Cuando Pablo vivía bajo la ley, solo tenía una lista de normas, mas ahora tenía un amigo, un maestro, un compañero constante. También podríamos decir que encontrar a Cristo para él fue una experiencia poderosa y la describe diciendo el poder de la resurrección. Cuando el poder de la resurrección comenzó a trabajar en la vida de Pablo, él pudo decir, vive Cristo en mí, en Gálatas 2:20. Y podemos mirar, si disponéis de tiempo, Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, y Efesios capítulo 3, versículo 13 al 21, en esa maravillosa oración por todos los santos, para ver cómo Pablo estimaba el poder de la resurrección de Cristo y lo que este poder puede hacer en nuestra vida. Ese poder de la resurrección de Cristo trasciende, se comunica a nosotros para que vivamos una experiencia diferente. Pero también lo que era una experiencia poderosa en la vida de Pablo fue también una experiencia dolorosa. Por eso él dice, y la participación de sus padecimientos. Pablo sabía que era un privilegio sufrir por Cristo. Lo ha dejado claro en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses que estamos meditando, en el verso 29 al 30. De hecho, el sufrimiento había sido parte de la experiencia de Pablo desde el principio. Incluso en Hechos 9:16, cuando Dios habla con Ananías, le dice, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre entre los gentiles. Y yo le mostraré cuánto va a tener que padecer por mí. Cuando crecemos en nuestro conocimiento de Cristo y nuestra experiencia de su poder, vamos a recibir ataques del enemigo de nuestras almas. Pablo, que había sido un tiempo perseguidor, ahora había aprendido lo que significaba ser perseguido. Pero valía la pena, pues el andar con Cristo también era una experiencia práctica, no solo poderosa y no solo dolorosa, sino práctica también. Y él dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo vivió para Cristo porque murió a sí mismo, y lo explica en Romanos 6. Tomó su cruz diariamente y siguió a Cristo, y el resultado de esta muerte fue una resurrección espiritual que hizo que Pablo anduviera en novedad de vida.
Y él resume esta experiencia en Gálatas 2:20. Por lo tanto, sería bueno que hoy nos detengamos a meditar en ese versículo donde él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo ganó mucho más de lo que perdió. De hecho, las ganancias fueron tan grandiosas que Pablo estimó todas las otras cosas como basura en comparación. Con razón tenía gozo. Su vida no dependía de las cosas baratas del mundo, sino de los valores eternos hallados en Cristo. Pablo tenía la mente espiritual y miraba las cosas de la tierra desde el punto de vista celestial. Por eso, esta semana, en nuestra idea principal, decíamos, si valoras a Cristo, sacarás la basura de tu vida. Y ese va a ser el tema con el que mañana vamos a cerrar esta semana ya de meditación. Nuestra oración escrita esta mañana es, amado Padre, en la vida cristiana tenemos experiencias de poder y otras experiencias de dolor mientras practicamos la presencia de Jesús en nuestra vida cotidiana. Es una gran ganancia porque no hay nada mejor que tener a Cristo. En tu nombre, amén. Que tengáis una muy buena jornada llena de la presencia del Señor en vuestra vida, lo cual os anima y fortalece para manteneros bendecibles.